Bueno, primer libro de Samuel, ahora el capítulo 13. Algo pasa que en los capítulos 13 siempre vemos algunas características de rebeldía. Siempre vamos a ver el comportamiento de hombres o de mujeres que estaban caminando con el Señor. Y el orgullo, la desobediencia, toman lugar cuando uno no se agarra de la mano de Dios, cuando uno decide tomar atributos que solo le pertenecen a Dios, cuando uno decide gloriarse y empezarse a sentir algo importante en el reino de Dios o en cualquier área, entonces viene la disciplina de Dios. El hijo resiste, pero el que no es hijo, ese dice: yo para qué quiero esta disciplina, mejor me voy de aquí. Y en esta parte del libro de Samuel, desde el capítulo 1 hasta este capítulo 13, hemos visto la transición de una teocracia a una monarquía. Eran dirigidos por Dios como su rey, pero pidieron tener un rey, a Saúl, y estamos estudiando sus primeros pininos, vamos a decirle así, sus primeros pasos de Saúl como rey, y cómo va estableciendo. Tiene todo para triunfar, la bendición de Dios ha estado con él, su Espíritu Santo lo ha acompañado. Ya le dijo: la regaste, te equivocaste, pero si te arrepientes y me obedeces, voy a estar contigo y te voy a bendecir. Pero si decides no escuchar mi voz, si decides llenarte de orgullo, va a venir maldición. Avisado, advertido y con la posibilidad de gozar de un reino largo, de que sus hijos y su descendencia disfruten de ese reinado que le ha sido dado y tener la bendición de Dios. Pero sabemos anticipadamente que Saúl tomó la decisión incorrecta. Saúl decidió no hacer caso a la voz de Dios, decidió quedar bien ante la gente y no ante Dios. Hasta la reunión pasada, el domingo pasado, el comportamiento de Saúl fue ejemplar. Hasta lo que hemos estudiado ha sido humilde, ha sido justo, ha sido lleno del Espíritu Santo, goza del favor del pueblo, han tenido victoria frente a sus enemigos de una manera sobrenatural. Pero para este punto ya empieza a tener un poco más de experiencia Saúl. Dicen allá en mi rancho: ya se subió a 2 tabiques y se empieza a marear con el poder, se empieza a marear por donde está colocado y decide ser un rey desobediente, decide ser un rey malvado, ir en contra de la palabra de Dios, ir en contra de lo que Dios dice, tiene consecuencias. Y vamos a descubrir, damas y caballeros, que las consecuencias son a tus generaciones. Las consecuencias del pecado no se quedan contigo. Las consecuencias del pecado afectan a tus generaciones y son eternas. Capítulo 13, versículo 1 dice así: había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín, y envió el resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Lo que nos está explicando es que ha pasado un tiempo. Las profecías que se dijeron sobre Saúl no se han cumplido totalmente. Las instrucciones que le dio Samuel cuando fue aquel día al sacrificio y que le ha ido contando, no se han cumplido totalmente. Todas las instrucciones y las profecías se van contando. Sobre este tiempo, Saúl organiza un ejército. Antes de esto, ustedes recordarán que convocó, y todo el pueblo, todos los varones vinieron a pelear para defender a su nación. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ahora le empieza a dar una forma oficial. Él se queda con 2,000 soldados, unos en Micmas y en Betel, y por primera vez se menciona este personaje que es Jonatán, su hijo, que vamos a ir descubriendo cómo la bendición de Dios viene con él en este tiempo.
forma este ejército para protegerse, para cuidarse contra los filisteos. Un ejército que tiene un desarrollo tecnológico mucho más avanzado que los israelitas, un ejército mucho más poderoso, organizado y con experiencia que el ejército de los israelitas. Es más, los filisteos ya se habían agarrado al pueblo de Israel como su juguete. Ustedes recordarán que hemos estudiado cómo iban a donde estaban ellos los merodeadores, ladrones, que iban a sus cosechas y les decían: ya tienes preparada el maíz, ya tienes preparado las calabacitas, bueno, me las voy a llevar. Eran abusivos con el pueblo de Israel, iban constantemente y les quitaban. Ahora, como Saúl está como rey, forma este patrullaje que están recorriendo, y Dios va a utilizar la vida de su hijo Jonatán para despertar el pueblo y mostrar la bendición de Dios a pesar de Saúl. Versículo 3. Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos. Por los rasgos del carácter de Jonatán podemos ver que no fue un ataque impulsivo. Como les digo, en el siguiente capítulo ya se nos describe cómo fue, por qué fue y lo que provoca Pero hasta este momento, ¿qué podemos rescatar? Jonatán, a diferencia de Saúl, es una persona joven, maduro, que no tiene temor. Ustedes se acuerdan que Saúl era cobarde. Cuando lo van a presentar, ¿dónde estaba? Estaba escondido, ¿lo recuerdan? Que nadie lo viera. Y solo cuando vino el Espíritu de Dios fue como pudo ir y pelear. Jonatán ahora está harto de esos robos, está harto del ataque, está harto de que vengan los filisteos a quitarles lo que tienen, que se levanta. Seguramente se encontró a una guardia de los filisteos y los atacó y los venció. Pero esta es la respuesta de Saúl. Versículo 3. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país diciendo: oigan los hebreos. Ahora, aquí quiero hacer una pequeña pausa, porque esto parece insignificante, pero según la historia, en este tiempo, llamarlos hebreos era la manera en la que los incrédulos llamaban a los israelitas. Usted ve la diferencia: hebreos, israelitas y judíos. En la Biblia les llama el pueblo de Dios, Israel, a veces les llama Jacob, dependiendo de su comportamiento, pero los incrédulos los llamaban los hebreos. Lo que nos empieza a dejar ver un poquito de los rasgos de Saúl. Ustedes se acuerdan cuando fue a conocer a Samuel. Él no sabía que iba a conocer a Samuel y nunca había ido a un sacrificio por el pueblo como todos lo tenían que hacer. No conocía a Samuel, no sabía cómo era el sacrificio, estaba totalmente desconectado de la vida religiosa de Israel. Y ahora, ¿cómo llama al pueblo? Oigan, hebreos. Les habla como todos los incrédulos. Y esto es lo que dice: y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Tocar la trompeta es algo así como un tuitazo, o ya no se llama Twitter, ¿cómo es? Un exazo, ¿cómo dices? Un facebookazo, ¿no? Se empezó a correr la voz que Saúl había atacado la guarnición de los filisteos. Pregunta: ¿es verdad eso? No. ¿Quién los atacó? Jonatán. Pero dicen por ahí, Saúl está haciendo caravana con sombrero ajeno. Se está atribuyendo logros que no le corresponden a su propio hijo, y esto ya es muy bajo. Empezamos a ver entonces que Saúl se empieza a llenar de celos y de envidia, que más adelante van a ver que estos celos y envidia van a ser causa de caer. Y damas y caballeros, esto es algo muy real que a todos nos puede suceder: los celos y las envidias.
ver a alguien que le esté yendo bien, ver a alguien que le esté yendo mejor que a ti, ver a alguien que esté logrando más de lo que tú crees que estás logrando, el corazón se empieza a llenar de celos, de por qué hace, por qué tiene, y empiezan las envidias. Yo quiero eso, y quiero lo otro, y quiero más. El corazón se empieza a contaminar de tal manera que se ensombrece y viene la caída. ¿Cómo puedo hacer cuando vengan celos a mi vida? Porque somos carne. Yo no creo que haya alguien aquí que me diga, yo nunca he sentido celos de nada, de nadie, de lo que hace, de lo que tiene, porque es una batalla constante, quizás un poquito, pero la vamos bajando, la vamos bajando, la vamos bajando. ¿Cómo? Ora por esas personas, bendice a esas personas, apoya a esas personas. Si es un negocio, si es en la carrera, si es en un ministerio, en lo que sea, apoya, ora y bendice a esas personas. Cuando tú lo haces, tu corazón empieza a sanar. Y en lugar de tener celos, de querer lo que otros tienen, el Señor te va bendiciendo, te va restaurando y caminas con un corazón puro. Haz la prueba, cuando empieces a sentir eso, bendice a esas personas. Por el contrario, Saúl, vamos a ver cómo estos celos y estas envidias lo va a llevar a destruir a David, a destruir a su propio hijo, lo pone en peligro. A su propio hijo le tiene envidia de tal manera que no quiere que haga y que obtenga lo que por derecho, entre comillas, le correspondería. Dice el versículo 5: los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar, y subieron y acamparon en Micmas al oriente de Bet-Eben. Ahora, esto que hizo, correr la noticia, hizo que los filisteos se enfurecieran. Los escritos más antiguos y los eruditos dicen de este pasaje que no fueron 30,000 carros, sino que fueron 3,000 carros. Esto se le conoce como hipérbole, una exageración, para que entendamos que el ejército que tenían los filisteos era impresionantemente grande. Tenían los hombres de a caballo que estaban peleando. ¿Y qué tenía el pueblo de Israel para pelear? Piedras y palos tenían para defenderse, y burros, ¿se acuerdan? Y burros para defenderse. Esto a mí se me hace tan familiar, porque así son las batallas cuando se nos presentan. Siempre que se te presente una batalla, se nos presenta una batalla como es generalmente, mucho más grande que lo que nosotros creemos, mucho más poderosa de lo que creemos que podemos enfrentar. Siempre una batalla es como el enemigo se presenta como los pavorreales y los animales en general. ¿Cuál es la manera de un animal imprimir miedo a su presa? ¿Cómo lo hace? Mostrándose más grande, más poderoso, ¿verdad? ¿Qué de peligroso tiene un pavo real? ¿Qué de peligroso tiene un pavo real? No tiene nada de peligroso, ¿verdad? Pero cuando él se siente en peligro, ¿qué es lo que hace? Se extiende y se sacude. Entonces los demás animales lo ven y dicen: ¡ay, este está grandote, no voy a poder contra él! Y así son nuestras batallas. Siempre se nos van a presentar más grandotas que no podemos. Y es bueno, porque como vamos a descubrir con Saúl, la única manera en la que puedes decir la libré fue Dios, porque de otra manera no hubiera podido. Esto es imposible. No hay razón médica, no hay dinero, no hay trabajo, no hay recursos para que yo hubiera podido contra este problema que se me presentó. ¿Y sabes por qué? Porque Dios quiere que te quede claro. No es con espada, no es por tus talentos, tus habilidades, tus contactos, tu cuenta bancaria, tu título profesional, etcétera. Es la poderosa mano de Dios que está sobre ti. Él es más grande que todo eso.
¿Cuántas veces hemos oído esta expresión? Desde que recibí a Cristo y empecé a estudiar su palabra, empecé a tener problemas. Desde que recibí a Cristo y empecé a estudiar su palabra, perdí esto. Desde que recibí a Cristo y empecé a estudiar su palabra, me pasó esto. ¿Verdad que hemos escuchado? Yo creo que somos propios testigos de eso. Y la cosa aquí es que sería malo si eso no sucediera. Sería malo si eso no sucediera, porque tú te estás purificando, te estás alistando en los escuadrones del Dios viviente, estás entrando en una guerra contra aquello que te oprimía y ni sabías, y el reino del enemigo está perdiendo a quien creyó que tenía bien agarrado con el vicio, con las tentaciones, con las depresiones, las tristezas, los problemas, y dice el Señor con una tronada de dedos: esa alma me pertenece. Y va a pelear, el enemigo va a pelear por ti. El enemigo no está dispuesto a perder absolutamente nada. Y tú, aunque tenemos la batalla ganada, el Señor está con nosotros, tú tienes que pelear. Y esa pelea es buena, porque en esa batalla es donde eres depurado de muchas cosas. Es donde aprendes muchas lecciones. Es donde el Señor te muestra su mano. Puedes decir: antes hubiera respondido de esta manera y ahora me quedé callado, ¿no? Antes me hubiera volteado y ¡pah!, le hubiera dado uno bien bueno. Y ahora sufrí el agravio. Ahora hasta oré por esa persona. Y ahora que vienen las cenas navideñas y que se junta toda la familia, ¿qué crees? Vamos a ser probados. ¿Cómo vas a reaccionar cuando esté toda la familia en la mesa y empiecen a hablar de política? Acuérdate, ¿qué somos? ¿Y cuál es nuestro propósito? Vamos a bendecir y no maldecir. Que la luz de Cristo brille en nosotros y que a través de esa luz nuestra familia se acerque al Señor. Prepárate, porque esos ejércitos son como estos de los filisteos de a 30,000, ¿verdad? Que dices: esto es mucho para mí. No, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Versículo 6. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Espérame, a ver, ¿dónde está el ejército filisteo en el verso 5? En Micmas, ¿ya te fijaste? ¿Y quién estaba en Micmas? ¿Quién se supone que estaba defendiendo y patrullando Micmas? Saúl. O sea, ¿qué empezó a hacer Saúl cuando se presenta la guerra? Empieza a huir, empieza a esconderse. Lo contrario de Jonatán, su hijo. Jonatán, cuando vio que estaban provocando, ¿qué hizo? Fue y defendió y peleó. Pero Saúl dice: no, o sea, en los mismos cerros hay cuevas de piedras y cisternas, algunas cavadas, otras naturales, y ahí todos ellos se estaban escondiendo, huyendo. Versículo 7. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía en Gilgal y todo el pueblo iba atrás de él temblando. Esto es como la frontera del río Bravo. Era un río que dividía, ¿verdad?, una frontera de otra frontera. Versículo 8. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Ok. Viene la guerra, pusieron una fecha. Regresemos al capítulo 10, no pierdas el capítulo 13. Regresemos al capítulo 10, versículo 8. Samuel le da instrucciones a Saúl de lo que tiene que hacer. En esas instrucciones le dijo: bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti. Y esta es la instrucción: para ofrecer holocausto y sacrificio de ofrenda de paz. Y escuche: espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. ¿Por qué le da esa instrucción? Definitivamente está probando su confianza en Dios. Está probando su obediencia a Dios. Espera ahí 7 días y yo voy a llegar. Pero regresa al capítulo 13, versículo 8.
Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Híjole. ¿Por qué tenía que esperar a Samuel? O sea, Samuel era muy orgulloso y creído, que le dijo: no puedes hacer nada si yo no estoy. No puedes lograr nada si yo no voy contigo. La costumbre y la instrucción que se dio en el Levítico era que cuando había estas guerras, el sacerdote, escuche esto, el sacerdote ofrecía un sacrificio a Dios. Oraban y le preguntaban a Dios: Dios, ¿nos vas a dar la victoria? Dios, ¿vamos y peleamos? Dios, ¿qué quieres que hagamos? Y la respuesta de Dios siempre era: ¿recuerdan con Débora? Vas a subir a aquel lugar y ahí te esperas. Y Dios le dio la victoria. A Josafat: vas a llevar unas teas con aceite y vas a subir y ahí esperas. A David le dijo muchas veces: vas a ir, vas a atacar y vas a vencer. A Josué le dijo: te vas a poner alrededor de Jericó, vas a llevar tus trompetas y vas a estar cantando y vas a estar tocando. ¿Y qué, les disparamos flechazos o les pateamos la pared o qué hacemos? No vas a hacer nada, solamente vas a ir marchando, glorificando a Jehová. Y en todos esos casos, ¿qué hizo Yahweh con ellos? Les dio la victoria. Ahora Saúl está en el mismo predicamento que muchos hombres y mujeres antes que él y que muchos hombres y mujeres después de él. Tiene que hacer lo que Dios les dijo, como Dios les dijo que lo hicieran. Pero Saúl está entrando en desesperación. Me están persiguiendo, estoy en guerra, estoy nervioso, vienen contra mí y aparte de todo, se me está yendo el ejército. Estoy perdiendo gente y Samuel no contesta su celular. Cuando más lo necesito, menos me contesta. ¿Alguien ha pasado esa situación? Pastor, estuve toda la noche marcándote y no me contestaste. Sí, sabía que estabas marcando, pero no quise contestarte. Pastor, es que se movían los trastes de mi cocina. Y ahí va el pastor con una ratonera, ¿verdad? Creían que iba a llegar con aceite y orar. No, ponla ahí en tus trastes y se va a acabar el sonido de las ollas. Están probando su confianza y su obediencia. ¿A quién? A Dios, no a los hombres. ¿En quién debemos confiar? ¿En quién tenemos que esperar? ¿A quién tenemos que recurrir? Ahí corre primero, ahí ve primero. Se le está yendo la gente, empieza a Saúl a sentir y que mientras está esperando no pasa absolutamente nada y se lleva a estos hombres cobardes con él. Este es un golpe fuerte para su orgullo y ahora los tiene que sostener. ¿Por qué? Porque si se fijan, él decía que tenía su ejército. Llevó a los hombres en pos de él, no en pos de Dios. Los capítulos anteriores leímos esos detallitos, ¿verdad? Es Jehová, es el ejército del Señor. Él es el que pelea, Él es el que nos da la victoria. Pero cuando empieza a cambiar su vocabulario y empieza con él, yo hice, yo puedo, yo hago, a mí me pertenece, viene la lección de Dios y le dice: bueno, es tuyo el ejército, sosténlo, cuídalo, protégelo. Porque si es Jehová el que nos llama, nos guía, Él es el que nos sostiene, Él es el que nos dirige. Versículo 9. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrenda de paz. Y subraya esto: ofreció el holocausto. Quiero que note esto. Saúl no estaba esperando en Dios. Mire, escuche esto detenidamente. Saúl no estaba esperando en Dios. Saúl estaba esperando un trámite más. Saúl no estaba pidiendo la bendición de Dios. Saúl estaba viendo el sacrificio como: tengo que hacer esto, a ver, ya, dámelo porque tengo una guerra que pelear.
A ver, ya rápido porque se me están yendo los soldados. Pero te dijeron que esperaras a Samuel y va a ofrecer. A ver, no. Aquí lo que hay que hacer es un holocausto, un sacrificio. Tráiganmelo, yo lo presento. ¿Quién debía presentar ese holocausto? El sacerdote, no Saúl. Si nosotros nos ponemos por un momento en los zapatos de Saúl y estamos en una situación difícil como él, yo no lo juzgaría tan fácil, porque muchas veces así actuamos. Cuando es algo urgente, cuando es algo que requiere de una emergencia, que no sabes qué hacer, ¡ay, ¿qué te pones a orar? ¡Ay, qué es eso de estar leyendo la Biblia! ¡Ay, qué es eso de ya, vámonos, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro! Porque la oración se convirtió en un mero trámite. Dicen que hay que orar, sí, vamos a orar. Ay, dicen que hay que hacer esto, Señor, confío en ti. Pero cuando viene el problema de veras, ¿cómo actuamos? ¿Eres Saúl? Porque cuando leemos esta historia, yo soy de aquellos que, ese Saúl, míralo, pecador, que aprenda David con el corazón de Dios. Pero entre más pasa el tiempo, pienso, ¿cuánto me parezco a Saúl? Quizás si yo estuviera en una situación como él, quizás habría hecho lo mismo en la desesperación. Porque cuando uno está desesperado, ahora Saúl va a tratar de justificarse. Por si ya empezaste a justificarte, sí, es que cuando uno está desesperado uno actúa de esta manera. Pues no. El pecado es pecado. Desesperado, no desesperado, como sea, Dios dio una instrucción: espera por mí a que ofrezca el holocausto. Se precipitó, desesperó, desobedeció. El caminito. Se precipitó, desesperó, desobedeció. ¿Se acuerdan cuando perdieron las burras que iban persiguiéndolas y estaban todas las muchachas a la entrada de la ciudad? Y fue Saúl y les pregunta a las chicas, ¿verdad? Oigan, chicas, ¿y ustedes saben dónde encuentro a Samuel? ¿Quién se acuerda cuál fue la respuesta de ellas a Saúl? ¿Quién se acuerda qué les dijo? Sí, mira, justo ahorita viene y va a ofrecer el sacrificio. Y vean lo que le dijeron a él: nadie hace nada hasta que se presente y haga el sacrificio, entonces todos comen. ¿Se recuerdan? Ya lo sabía, ya sabía cómo era. Sin embargo, decidió seguir. No es sacerdote, ofrece el holocausto, rompe las reglas de Dios. Y es esto: Saúl estuvo dispuesto a obedecer a Dios mientras fuera conveniente, pero cuando las cosas se complicaron, ya no. ¿Cuántos quieren obedecer a Dios? Así, en serio, ¿cuántos quieren obedecer a Dios? A ver, este es más. ¿Cuántos obedecen a Dios? Y bajaron los amenes, ¿verdad? Como que uno trata. ¿Cuántos obedecen a Dios aunque las cosas sean difíciles? Porque obedecemos cuando es conveniente, cuando es fácil. Pero cuando la cosa ya se puso difícil, la obediencia se acabó. Versículo 10. Viene Samuel y como decimos, ¿verdad? Le cayó el chahuizcle. ¿Alguien conoce esa frase? Te cayó el chahuizcle. Yo la he oído, pero no sé qué significa. O sea, sí sé que es de repente, ¿verdad que les ha pasado aquí que cuando uno más se está escondiendo, cuando más escondido es de repente, ¡gulp! ¿Sí o no, chavos, en la plaza? Que ahí van, me los he agarrado en la plaza, nada más sienten una mano por atrás que los saluda. Y los veo como están, ¡gulp! Escóndelo. Te cayó el chahuizcle. Y a Saúl
lo agarraron con las manos en la masa. Yo pienso que a lo mejor todavía tenía sangre del sacrificio y está terminando y de repente, ¡gulp! Llegó Samuel y ya me cachó. Versículo 10. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Una pregunta retórica, ¿no? Porque es evidente y sabe lo que ha hecho. Y esta pregunta es la misma pregunta que le hizo Dios a Adán cuando pecó. ¿Qué has hecho? No le pide explicaciones. En este momento, Saúl tuvo la oportunidad de confesar, tuvo la oportunidad de arrepentirse, tuvo la oportunidad de decir: ¡ay, Samuel, la regué! Samuel, me equivoqué. Era cuestión de esperar solo un poco. Está acabando el sacrificio y está llegando Samuel. Era un poquito más de esperar. Hay una imagen, alguna vez se las mandé, pero no la busquen, donde está una persona con un pico cavando para buscar diamantes. No sé si alguien la ha visto. Y está cavando y le falta un cachito así, pero se cansa y dice: ¡ay, no! No, aquí no hay nada, ya me cansé, ya me voy. Y se va. Y era 2 golpes más y encontraba los diamantes. Dice Gálatas 6:9: no te canses de hacer bien, porque si no desmayas, entonces ¿qué? Vas a cosechar, vas a recibir la bendición. No te canses. Y Saúl, ¿qué dijo? No, era cuestión de esperarse poquito. Y perdió la bendición. Y vean cómo empieza a culpar, igualito que Adán. ¿Se acuerdan de Adán? ¿A quién culpó Adán? A Eva. ¿Eva a quién? ¿Y la serpiente a quién? A Dios. O sea, al final de cuentas, ¿quién tiene la culpa de todo? Dios, ¿por qué me haces esto? Güey, a mí yo no te hice nada. Tú quisiste ir, tú quisiste hacerlo. Pero es que lloré. No, tú viniste a decirme: Señor, ¿verdad que quieres que haga esto? ¿Verdad que sí? Gracias, en el nombre de Jesús, amén, voy y lo hago. No me preguntaste, no me esperaste, no escuchaste la voz, hiciste lo que quisiste. ¿Y a quién culpamos al final de cuentas? Es que Dios me está castigando. Sí. Es que es un juicio de Dios. Es la consecuencia de tus actos. Miren lo que dice Saúl. Y Saúl respondió, número 1: porque vi que el pueblo se me desertaba. No es mi culpa. ¿De quién es la culpa? Del pueblo. Antes de que tomemos parte en esto, ¿lo habremos hecho? Culpar a otros por lo que es nuestra responsabilidad. No, es que lo tuve que hacer porque tú no haces. Porque tú eres esto. Porque tú no cambias. Espérame. Vamos a quitarnos la costumbre de culpar a otros y tomar nuestra parte. Culpa al pueblo. Luego, y tú no venías dentro del plazo señalado. O sea, es tu culpa. Y número 3, y los filisteos estaban reunidos en Micmas. Es culpa de ellos y es culpa de Dios. Y mire en qué termina estar culpando a todos. Versículo 12. Ahora descenderán sobre mí los filisteos. Levante su carita. ¿Cómo termina todo? Con la victimización. A ver, diga conmigo, victimización. ¿Qué es eso? Pobrecito de mí. Pobrecita de mí. Todos hacen contra mí. Soy el único
en esta casa. Ese es el caminito. Culpas, culpas, culpas. ¿Y cómo lo rematamos? Pobrecito de mí. Saúl. A ver, voltea con el de al lado. No voltees, no le digas, Saúl. Versículo 12. Descenderán sobre mí, contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. ¿Qué sigue haciendo Saúl? Se sigue justificando, sigue tratando de decir, mira, yo hice lo que era correcto, lo que estaba bien. Al contrario de regañarme, deberías condecorarme, deberías aplaudirme, porque estoy sacando las cosas a flote. Si lo viéramos desde un punto totalmente humano y en la carne, muchos de nosotros diríamos, sí, pobrecito de Saúl. No, sí, la verdad. No, sí. ¿A poco no? No, Dios, no, sí te estás pasando, Señor, lo estás regañando muy fuerte, no seas tan así. Ahorita vas a ver, versículo 3. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. O sea, aquí se le cae todo el teatrito. Tú lo hiciste, lo que hiciste fue torpe, puedes encontrar 1000 excusas, pero al final de cuentas no obedeciste a Dios. Y esta es la clave de todo, la obediencia. ¿A quién? A Dios. Haz lo que te dice, como te dice. Y quiero destacar la valentía de Samuel, porque a estas alturas recuerden que Saúl ya es el rey. Y Saúl a este punto tiene 600 hombres con él, que les puede dar una orden y matan a Samuel. Pero Samuel está dispuesto a hacer lo que le mandaron a hacer, a hablar la palabra de Dios. Y le dice por qué su desobediencia. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que éste sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te ha mandado. Pudiste haber perpetuado tu reino. Y quiero que vea esto, el problema no es el sacrificio. El problema es el corazón de Saúl. Lo repito, el problema no es el sacrificio. ¿Por qué? Porque vamos a ver que hubo otros antes y después que hicieron lo mismo, usurparon funciones. David fue adúltero, fue asesino, fue ladrón. ¿Saúl fue eso? No. En términos humanos, si tuviéramos a Saúl y tuviéramos a David, ¿quién dirías que es más bueno? No, pues Saúl, traicionero, asesino. Y es que el problema no es el sacrificio, el problema es el motivo que hay en el corazón. Y esta es la clave de todo, los motivos del corazón. ¿Por qué haces lo que haces? Exteriormente puedes decir 1000 cosas. Exteriormente puedes poner 1000 pretextos. Exteriormente puede sonar muy justificable y muy bonito, y lo tuve que hacer y lo tuve que aquí, pero en el corazón Dios lo conoce perfectamente. Puedes engañar a todo el mundo, menos a Dios. Y Dios conocía el corazón. Saúl decía, no, todos están en mi contra, yo hice bien. Pero no era así. No reconoció sus fallas, no reconoció su error. Y tu error, por tu pecado, puede cambiar el futuro de tus generaciones. ¿Por qué? Samuel le dijo, pudiste haber tenido un reino eterno. ¿Y qué pasó? ¿Lo perdió?
¿Qué culpa tenía Jonatán? ¿Qué culpa tenían sus hijos y sus nietos? Ninguna culpa. Ahora te digo a ti, tú puedes ser bendición para tu familia o puedes traer maldición a tu familia. Así de grande es la responsabilidad que tenemos. Ahorita Miriam dijo, yo quiero que mi familia completa venga a los pies de Cristo. Y la respuesta es sí, porque se necesita uno para cambiar la historia. Se necesita uno para ir y pelear. Pero así como viene la maldición, la bendición, también puede venir la maldición. Y tú velo. Abuelos separados, padres separados, hijos separados, drogadictos, 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 alcohólicos, 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 enfermos, 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 bla, 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 bla. Y la Biblia es clara, que la maldición viene sobre tercera y cuarta generación. ¿Qué estás haciendo tú en tu parte para cambiar la historia? ¿Qué bendición estás trayendo a tu familia, a tus hijos? Y es más, a aquellos que todavía no conoces y quizás no conozcas. ¿Qué bendición estás trayendo para ellos? Lo bendito de Dios es que el siguiente versículo en Éxodo dice, pero Dios hace misericordia a 1000 generaciones. Pero ¿sabes cuál es nuestra actitud cuando es esto? Igualito que Saúl. Estás viendo lo que está haciendo tu hijo. Estás viendo su comportamiento, estás viendo esta situación, y que dices, ay, es que es que pasó porque me fue así, porque a mí me dijeron, porque a mí me hicieron, porque a mí no me dieron, ¿por qué? Y tú, ¿cuándo vas a hacer algo? ¿Cuándo vas a tomar tu responsabilidad y decir, perdóname, Señor, yo no le enseñé, yo no le dije, yo lo permití, yo traje a mi casa la maldición, yo permití que esto sucediera? Fue la diferencia entre David y Saúl. Cuando a David le cayó el chahuiscle, porque también le cayó el chahuiscle. Cuando a David le dijeron, David, ¿pero qué hiciste? David dijo, la regué, perdóname, Señor, perdóname, crea en mí, oh Dios, un corazón puro. No apartes de mí el gozo de la salvación. La diferencia está en aquello que nadie ve y que nadie sabe. ¿Cuál escogemos? ¿Echamos la culpa o hacemos algo? Quiero que te tomes unos segundos y pienses, ¿a cuántos le he echado la culpa de mi situación? Y si te acuerdas de nombres, ponle nombres. Y vamos más allá. ¿En tu carácter? No, es que yo soy así porque mi papá nunca me abrazó. A mí nunca me besaron, a mí me golpeaban. ¿Vas a seguir con ese cuento? ¿Vas a seguir culpándolo? Sí. A los ojos naturales suena como pobrecito, sí tienes razón, es que tú no. Pero ante los ojos de Dios, Él nos dice que somos ¿qué? ¿Y qué significa nueva criatura? Las cosas viejas pasaron. Lo que sea, como sea. Tengo un antes y un después de Cristo. Pónganse de pie y vamos a hacer una oración.